Probablemente la línea de placas de las que mejor referencia he visto que se puede tener vendría desde modelos como GamingNets, donde a pesar de que no son alternativas que conformen las gamas más altas dentro del mercado, sí que son esas opciones desde donde parten los cambios que conformarían la gama por encima de las mismas, permitiendo en muchos casos poder acceder ante mejoras desde costos más reducidos y sin el descuido del resto de sus apartados. Y ante tan buena representación, es desde donde precisamente partiría para analizar el modelo B650 GamingNets, para descubrir así qué tan buena opción sería la misma a partir de cada una de las características suministradas, como aquellas ventajas y desventajas que se tendrían para una construcción. Pero antes de todo, recuerda pasarte por el enlace de la descripción, donde estarás encontrando los mejores precios para esta placa base, desde Amazon y de una forma segura. Pásate. Características generales. Y es que empezando con este apartado de características, aquí como sería evidente nos encontraremos con una placa bajo el chipset B650 y el socket AM5, que nos estaría dando con ello soporte a procesadores dentro de Ryzen 7000, además de una compatibilidad para próximas generaciones, y ante lo cual en la descripción estarás encontrando un enlace constantemente actualizado con cada uno de los procesadores compatibles. Ya para el lado de su memoria RAM, nos encontraremos que sería necesario poseer memorias de tipo DDR5 en un máximo de 128 GB y por lo cual se debe disponer de un máximo por módulo de 32 GB. En relación con su frecuencia y por el chipset implementado, se limitaría la misma hacia los 4800 megatransfer sin ningún tipo de modificaciones. Y ya, si habilitamos sus perfiles ESPO o realizamos modificaciones manuales en overclock, podemos alcanzar hasta 6400 megatransfer. Si es que nos situamos en su almacenamiento, en este caso contaríamos con 4 puertos SATA de 6 GB por segundo, que pueden ser configurados en modo RAID 0, 1 y 10. Adicionales encontraremos 3 M.2, a través de los cuales tendremos soporte en PCI Express 5.0 para el M.2 principal dentro de estos, mientras que para las dos conexiones restantes que se encontrarían desde la placa, se nos añadiría PCI Express 4.0. En relación a su formato, sí que cada una de esas conexiones se unificaría, aportando para cada una dentro de las mismas compatibilidad para tarjetas de formato desde el 2210 hasta el 2280. Cuanto a sus puertos de expansión, se nos van a presentar 3 PCI Express con formato X16. El principal dentro de estos sería el único en correr sobre esas 16 líneas disponibles y en contar con PCI Express 4.0, mientras que esas dos conexiones restantes nos suministrarían PCI Express 3.0 y correrían por 1. Cada una de esas características serían acompañadas junto al códec de audio ALC897, así como en conjunto y a partir de esa versión Wi-Fi se destacaría la tarjeta RZ616 o AX210, que nos estarían suministrando tanto Wi-Fi 6E como Bluetooth 5.2. Y ya, entre sus conexiones internas y fuera de un carácter común para el funcionamiento propio del sistema, podemos encontrar una conexión para bombas de agua, 2 conexiones para ventiladores externos, una conexión híbrida que puede ser utilizada tanto para bombas de agua como ventiladores externos, 2 conexiones de tipo ARGB, 2 conexiones de tipo ERGB, un encabezado hacia USB 3.2 de segunda generación por 2 tipo C, un USB 3.2 de primera generación tipo A, 2 USB 2.0, y adicional a ello encontraríamos tanto un encabezado para tarjetas TPN, además de un botón para el reinicio del sistema. Así como también para el lado de las conexiones externas se nos estarían presentando 3 USB 2.0, un DisplayPort, un HDMI, un USB 3.2 de segunda generación tipo A, un USB 3.2 de segunda generación tipo C, 3 USB 3.2 de primera generación, una conexión hacia un RJ45, 3 conectores de tipo jack y adicional a ello encontraríamos la utilidad de Q Flash Plus Button. Ya por último nos encontraremos con un URM que va a contar con un total de 10 fases de alimentación, siendo en este caso una placa de formato de tipo ATX, desde la cual conseguimos un modelo que nos llevaría a plantear la base de mejora de aquellas alternativas por encima de su gama, y desde el aumento a partir de sus M.2, pero sin el descuido desde el resto de los añadidos suministrados, así como una buena representación ante la conectividad a internet o las mejoras generales de parte de recubrimiento ante el URM o ante aquellos M.2, pero también siendo una placa bastante dependiente de su costo y que al mínimo acercamiento con alternativas como Aorus Elite, TUF o Tomahawk dejaría de valer la pena. Y por lo cual, si esta opción no te llega a convencer por las características o precio planteado para la misma, en la descripción vas a encontrar un enlace con más posibilidades en placas base que se van a ajustar mejor a lo que tengas en mente. Entrega de energía. Evidentemente, al estar hablando de una placa con la que se da inicio a la gama media dentro de este chipset, nos vamos a encontrar con un diseño de parte de su URM que para nada estaría mal, pero tampoco sería el mejor del mercado.
De esta manera obtenemos un total de 10 fases de alimentación, entre lo que serían 8 para su VCore más 2 para su SOC. Desde la gestión de cada una de estas fases se añadiría el controlador central de Infineon XDP19203, el cual, y debido a la poca cantidad de fases que se suministran, nos incluiría un diseño directo para la construcción de su URM. Ya de parte de sus MOSFET, se partiría desde las piezas de un CMYK NSP320160, precisamente contando con una capacidad de hasta 60 A, lo cual le dejaría un manejo en teoría por parte de su VCore de hasta 480 A. De esta manera tendríamos un diseño que se llega a igualar a partir de alternativas como MA de parte de MSI, así como Plus de Asus y P de MSI, siendo esta última la que mejor diseño suministraría de las mencionadas, aunque de igual manera desde una cercanía relevante ante lo que es esta Gaming Edge, por lo que como ves, su diseño tan solo se encontraría levemente por encima de lo que son aquellos modelos que se ven desde una gama de entrada, como precisamente es de S3H en esta misma compañía. De hecho, el cambio ante esta solo serían 2 fases extras. Sin embargo, y aunque como te digo, no es el mejor diseño dentro de este mercado, sí que es una alternativa válida para llegar a incluir dentro de múltiples construcciones. De hecho, sin problema alguno, podrías inclusive dar soporte a una gama alta dentro de líneas como Ryzen 9. No es propiamente una placa para combinar con procesadores como estos, pero sí que es completamente factible por lo menos desde stock. Y en el mismo sentido, su mejor representación se daría con líneas como Ryzen 7 o 5, donde lograría exprimir por completo el aprovechamiento de un procesador como estos desde un bajo costo. ¿Con qué ventajas nos vamos a encontrar? A partir de este modelo podríamos llegar a destacar varios apartados sobre aquellas alternativas dentro de una gama más baja. De esta manera probablemente el avance y el distanciamiento que crea este modelo frente a esas alternativas es lo más importante a tener en cuenta, y desde ahí justo parte su mayor ventaja. Al ser uno de los primeros modelos en dar el salto sobre ese tercer M.2, aquel añadido y el cuidado en mantener la disipación sobre cada una de esas conexiones es lo que principalmente tendría en cuenta, puesto que es precisamente la mejora que se ve remarcada ante placas por encima de su gama, como Aorus Elite, TUF o Tomahawk, y lo mismo brilla tanto también por la ausencia de alternativas en la misma gama. Probablemente ProRS sea la única en realmente hacerle frente, pero se ve con mayores descuidos generales e inclusive desde aumentos en el precio, y un precio que también es uno de los puntos claves para Gaming Edge, ya que precisamente modelos con dicha nomenclatura buscarían ello, dar el avance perteneciente a una gama media en estos productos, pero desde una reducción en sus precios, debido tal vez no a contar con tan buenos URMs, que por lo menos en esta ocasión ni le perjudica, puesto que seguiremos dando soporte sin problema a aquellos procesadores que habitualmente se emparejan con la misma, mientras que por otro lado también se reducen costos por estética, que nuevamente tampoco es que se parta una mala base, y en adición por una que otra conexión que se deja de añadir, pero desde lo que nuevamente es una base que solventa muy bien las necesidades de la mayoría de usuarios. Desde aquellos 2 añadidos tendría que estar representada nuestra decisión, ya que por fuera sobre todo hay pequeños apartados a destacar, pero que sobresalen ante productos de menor gama, como el contar con la doble conexión correspondiente en USB de tipo C de parte de su backplate como en encabezados internos, y a disponer de una buena conectividad hacia internet, no solo con el paso sobre Wi-Fi 6E, sino también con un RJ45 de 2,5 GB, estar suministrando utilidades como Q Flash Boost Button, además de aquel botón para el reinicio del sistema. Plantear un recubrimiento a partir del URM como su M.2, así como el reforzamiento en el PCI Express, siendo pequeños apartados de mejora que veremos no solo frente a esos modelos por debajo de su gama, sino también alternativas con las cuales compartiría costo. Aunque aún con ello, lo más importante dentro de la misma y el motivo por el cual optaría por ese modelo llega a ser sin duda el que sea uno de los primeros modelos en plantear soporte de esos 3 M.2 en conjunto, y que aún dando el paso en ello y una buena base a partir del resto de sus características consiga sumar un mejor costo desde una competencia bastante reducida a partir de su precio. ¿Qué desventajas tendría este modelo? Evidentemente, a partir de esta placa, no todos los añadidos dentro de la misma serían perfectos, y hay mínimas características a las que se podía dar mejora. Entre ellas estaría el que realmente contamos con un codec de audio para un producto de gama de entrada, y probablemente el paso en una LC1200 ya se podría dar con la misma. De igual manera, siento que era factible aumentar la cantidad de conexiones para USB en su backplate, por lo menos en 2 extra, que queda precisamente en el intermedio sobre el que pertenece, entre DS3H y Aorus Elite, pero sin llegar a tocar a ninguna de estas, algo que nuevamente se ve
ve con el VRM, donde había capacidad de aumentar otras dos fases extra, por lo menos para su subcore, y ajustarse consigo mejor dentro de su gama. La cuestión con ello es que siento que el único aspecto que evolucionó por encima de DS3H es el paso en el tercer M.2, mientras que para el resto de características que se representaron se dieron bases bastante similares, aún teniendo capacidad como para que se ubicasen esas mejoras mencionadas en un intermedio ante la DS3H y la Urus Elite, de donde realmente se manifestaba este modelo. Aún ante ello, no hay mucho más a mencionar. Su mayor problema en realidad es que su costo consiga llegar a la misma proporción del de Urus Elite, TOF o Tomahawk. Mientras dicho escenario no pase, realmente seguirá siendo una excelente alternativa, puesto que seguir cuestionando tal vez por la mejora de otros apartados sería un despropósito, teniendo en cuenta que bajo el aumento de añadidos también vendría consigo mayores costos. En conclusión, por lo general, en encontrarnos con una placa como Gaming Edge, nos traería consigo un modelo desde el cual podríamos dar el paso hacia las mejoras pertenecientes a la gama por encima de la misma, pero desde lo que sería un mejor ajuste a partir de su costo. Y dicha descripción es precisamente lo que se ve con BC150 Gaming Edge, una de las primeras placas en este mercado con las que se parte hacia el salto en un tercer M.2, y sin el descuido por el resto de los añadidos suministrados con la misma. De esta manera se consigue la disipación y cuidados no solo de esos M.2, sino también desde el lado de su VRM, además de una buena representación hacia las conexiones para internet, así como hacia disponer de conexiones para USB tipo C, entre el resto de apartados ya mencionados en sus ventajas, y que realmente plantean un modelo con una excelente base. Es ante lo mismo que evidentemente es una placa que recomiendo, no por ser la mejor alternativa dentro del mercado, pero sí por plantear la base de mejora de modelos por encima de su gama sin descuidar añadidos importantes. Sí que pudo haber tenido algunas mínimas mejoras en el VRM, la cantidad de conexiones hacia USB o su codec de audio, pero aún sin ello se sigue representando como una muy buena opción, principalmente teniendo en cuenta el que también brilla por la ausencia de otros modelos con los que directamente pueda competir, por lo que finalmente, y siempre y cuando el costo se represente por debajo de modelos como Urus Elite, TOF o Tomahawk para B650, seguiría siendo una excelente opción con la cual disponer de la mejora sobre el aumento en la cantidad de M.2 de esos modelos mencionados y sin el descuido en el resto de añadidos y a partir de mejores costos. Y recuerda pasarte por el enlace de la descripción, donde estarás encontrando los mejores precios para esta placa base desde Amazon y de una forma segura. Pásate.